Y vamos a compartir la pantalla. Bien. ¿Ahí están viendo la presentación, chicos? Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces comenzamos con la segunda parte de aparato digestivo. La clase pasada habíamos visto las generalidades del aparato digestivo y habíamos visto toda la parte superior del aparato digestivo, la boca, la faringe y el esófago, ¿sí? Esto es conocido como la parte superior del aparato digestivo. Y ahora vamos a continuar con el trayecto inferior del aparato digestivo, que lo hemos englobado en esta segunda parte. Entonces, la clase anterior vimos el esófago, que era este conducto de 20-25 centímetros que se extendía desde el cuello, pasaba por el tórax y después a través del diafragma llegaba hasta la cavidad abdominal, donde se continuaba con el estómago, ¿sí? Y vemos las flechitas que indican el sentido en que se traslada el alimento, que ya a esta altura no se llama alimento. Una vez que la persona deglute, traga el alimento a través de la faringe, pasa a llamarse bolo alimenticio, ¿sí? Porque es alimento triturado, mezclado con saliva, entonces pasa a llamarse bolo alimenticio. Y ese bolo alimenticio va en sentido céfalo-caudal, ¿sí? Ese es el sentido en el que se traslada gracias a unos movimientos especiales, que son los movimientos peristálticos, que los efectúa la musculatura lisa del tubo digestivo. Esos movimientos nosotros ya no los controlamos. El acto de deglutir en la faringe sí es voluntario, tiene músculos esqueléticos. Por eso yo puedo decidir tragar saliva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es voluntario, músculos esqueléticos. Pero acá la musculatura es lisa y yo ya no tengo control sobre la misma. Y esa musculatura hace estas contracciones peristálticas para que el bolo alimenticio vaya en sentido céfalo-caudal. Cuando hay una inversión de este trayecto es que va a acontecer el vómito. El vómito no es otra cosa que la inversión de los movimientos peristálticos en sentido caudal cefálico, o sea, va al revés. Y por supuesto, con seguramente contenido gástrico en el vómito. Entonces ahí tenemos esta animación donde vemos cómo la persona ingiere alimentos, primero la tritura en la boca, la llena de saliva, entonces ya es un bolo alimenticio, traga, en el acto de tragar, acuérdense ustedes, los músculos de la faringe son músculos esqueléticos voluntarios, fíjense aquí la epiglotis, cómo se cerraba, que también ya lo vimos en otra animación, para que el bolo alimenticio pase hacia atrás, hacia el esófago, y no se venga adelante donde está la laringe y la tráquea, es decir, las vías aéreas. Entonces, este epiglotis, que es un cartílago de la laringe, se cierra cada vez que uno deglute y se abre cuando uno termina de deglutir para que el aire pueda pasar por las vías aéreas. Y aquí tenemos esta musculatura lisa del esófago, de este conducto largo que tenemos entre el cuello, el tórax y el principio del abdomen, donde vemos cómo los músculos se van relajando y se van contrayendo para favorecer el movimiento peristáltico que hemos mencionado en sentido cefalocaudal, que traslada el alimento, el bolo alimenticio. Entonces, a continuación llegamos al estómago, que esto ya es vía digestiva baja. Esto es lo que vemos hoy como segunda parte. Hasta esófago era vía digestiva alta, ¿sí? Ahora llegamos al estómago. Es la parte más dilatada del tubo digestivo. Se ubica en la cavidad abdominal, en la región llamada epigastrio, y parte del hipocondrio izquierdo. Si ustedes se acuerdan, en las primeras clases habíamos hecho la división topográfica del abdomen, y ahí precisamente veíamos que en el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo se ubicaba el estómago. Este órgano tiene una forma de J, mide 25 centímetros de largo y posee una capacidad de 1 a 1,5 litros, es decir, de 1 litro a litro y medio. ¿De qué? De comida, ¿sí?
Se reconocen en él dos caras, aquí lo tenemos al dibujito del estómago con esa forma de J, que mide 25 centímetros de longitud. Se reconocen en él dos caras, una cara anterior, que es la que estamos viendo aquí, y una cara posterior que estaría, digamos, contra el power, ¿sí? Dos orificios, un orificio superior que corresponde al cardias, que es lo que lo une con el esófago, y otro orificio inferior que corresponde al píloro, que es quien lo une con el intestino delgado. Entonces tengo cardias arriba, píloro abajo. Después una porción denominada vertical, porque estaría como paradita, y también conocida como cuerpo, y otra horizontal o acostadita, que va a ser el antro. Entonces, el cuerpo del estómago es todo esto, y esta parte más acostada es el antro del estómago. También tenemos un polo superior, que es todo esto, y un polo inferior. El polo superior es considerado también como fondo o fundus del estómago, o también como tuberosidad mayor. Mientras que el polo inferior, que es toda esta parte que coincide con el antro, ¿no? La parte que está acostada, ese polo inferior se lo llama polo inferior o tuberosidad menor. Y finalmente voy a tener dos curvaturas, una curvatura más chica hacia adentro, que es la curvatura interna o menor, y una curvatura externa o mayor, porque es mucho más considerable. Ahí nuevamente tenemos nuestro dibujito del estómago, nuestro esquemita, y acá están separadas las partes. Habíamos dicho que teníamos una forma de J con una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical era el cuerpo y la porción horizontal era el antro. Pero esta parte también la podemos llamar como polo superior o tuberosidad mayor, donde en el fondo encontramos el fundus, justamente en esta tuberosidad mayor o fondo del estómago, y en esta parte la podemos considerar este polo como la tuberosidad menor. Luego tengo dos orificios, el cardias hacia arriba, que se continúa con el esófago, o sea, el esófago va a continuarse con el estómago en realidad porque es en ese orden, y hacia abajo el píloro, que me va a dar continuidad del estómago con el intestino delgado. La primera porción del intestino delgado se llama duodeno. Y finalmente dos curvaturas, una menor hacia adentro y otra mayor hacia afuera. ¿Cuáles van a ser las relaciones del estómago? Fíjense en este esquemita, acá tenemos nuestro estómago en forma de J, aquí arriba el esófago, y se va a relacionar en su cara anterior con la parte posterior del hígado, fíjense, con la parte posterior del hígado en su cara anterior, y hacia la izquierda y más superficialmente con la parrilla costal, que acá no se lo está viendo. Al fondo fundus se lo llama también espacio de Traube, porque no se lo puede palpar al estómago en esta zona, porque precisamente están las costillas que se interponen, pero sí se lo puede percutir. La percusión es una maniobra semiológica donde uno pone los dedos y con los otros dos dedos golpea arriba de esos dedos para sentir si hay aire o hay un sonido mate ante la presencia de un órgano. Por detrás, el estómago se va a relacionar con la trascavidad de los epiplones, que no es otra cosa que peritoneo. El peritoneo es una membrana de tejido conectivo que rodea a los órganos de la cavidad abdominal. Precisamente cuando se inflama ese peritoneo, aparece, por ejemplo, por un proceso infeccioso, aparece la famosa peritonitis. Entonces, por ahí ustedes van a escuchar que alguien ha tenido una apendicitis, todo lo que termina en itis es inflamación. Apendicitis es la inflamación del apéndice, que lo vamos a ver enseguidita, que cuando se complica me lleva a la peritonitis, o sea, además de inflamarse el órgano, se inflamó el tejido conectivo que lo rodea, que es el peritoneo. Entonces, la trascavidad de los epiplones no es otra cosa que peritoneo, tejido conectivo que rodea a los órganos del abdomen y que justamente en la zona posterior al estómago tiene un nombre especial ese peritoneo, trascavidad de los epiplones.
También se va a relacionar hacia atrás con la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, el vaso, la arteria que llega al vaso, que es la arteria esplénica viene de vaso, y el órgano páncreas. Entonces, con todo eso se relaciona hacia atrás el estómago. Fíjense, aquí estamos viendo el páncreas, ¿sí? Cómo se relaciona con el páncreas. Pero también tenemos el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, parte del vaso. Bien. Por arriba, ¿con quién se va a relacionar el estómago? Fácil, con el esófago, a través del cardias. Y en la parte distal o hacia abajo, ¿con quién? Con el bulbo duodenal, es decir, a través del píloro, con la primer porción del duodeno, que como está dilatado se llama bulbo duodenal. Sería esta parte, hacia abajo. Y con el cardias y el esófago hacia arriba. Bien. Entonces aquí nuevamente lo vemos al estómago, acá sí se ve el vaso por detrás, que no se veía en la otra imagen, el páncreas, esto se relaciona por detrás, lo que no se ve acá es el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda, hacia adelante, fíjense con el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Hacia arriba con el cardias y el esófago, hacia abajo con el bulbo duodenal, el píloro y el bulbo duodenal. La única zona que se puede palpar del estómago es esta zona triangular que queda en el medio de las costillas, ¿sí? Esa zona se llama triángulo de la B. Hace rato habíamos dicho que teníamos otro espacio, que era el triángulo de Traube, más que triángulo yo diría un espacio, porque fíjense ustedes que no es tan triangular como este, donde aquí podíamos percutir al estómago. No lo podemos palpar porque fíjense ustedes cómo está la parrilla costal, pero sí lo podemos percutir. En cambio, donde sí lo podemos palpar es en este triángulo que nosotros vamos a imaginar entre las dos parrillas costales y una línea que estaría aquí abajo de las dos parrillas costales. Entonces, ahí sí voy a sentir lo que se llama la sucusión gástrica, es decir, los movimientos del estómago cuando uno lo palpa. ¿Cómo está vascularizado el estómago? Es decir, cuáles son los vasos sanguíneos que van a irrigar a este órgano. Primero, que la arteria que le va a llegar es el tronco celíaco, y ese tronco celíaco es rama de la aorta abdominal. Entonces, ¿qué arteria le llega al estómago? El tronco celíaco, rama de la aorta abdominal. Este tronco celíaco a su vez se subdivide en 3 ramas. Ustedes acuérdense siempre que las arterias van de mayor calibre a menor calibre, entonces se van ramificando. Entonces, de este tronco celíaco vamos a tener ramas más chicas que van a ser la arteria esplénica, que además de ir por el estómago, va a ir al vaso, por eso se llama esplénica, la arteria hepática, que además de irrigar el estómago va a irrigar el hígado, y la arteria coronario-estomáquica, ¿sí? Estas son las 3 ramas que salen del tronco celíaco. La curvatura menor, la parte interna, digamos, del estómago, va a estar irrigada por la coronario-estomáquica, que se va a anastomosar o unir con la arteria pilórica, que es rama de la arteria hepática. Aquí la vimos a la arteria hepática. Esta a su vez va a tener otra rama, que es la pilórica, y esa rama pilórica de la arteria hepática se va a unir o a anastomosar con la coronario-estomática en la curvatura menor. En la curvatura mayor vamos a tener irrigación de la arteria gastroepiploica izquierda, que es rama de la esplénica. Aquí estaba la esplénica, la que iba al vaso. Esa arteria esplénica tiene una rama epiploica, gastroepiploica izquierda, que es la que va a ir justamente al estómago. Y por otro lado también vamos a tener otra arteria, que es la gastroepiploica derecha, que esa es rama de la arteria gastroduodenal de la arteria hepática, o sea, de esta otra. El fundus o fondo del estómago va a recibir vasos cortos de la arteria esplénica.
Y finalmente las venas van a hacer el recorrido inverso en sentido centrípeto, acompañando a las arterias con el flujo inverso, por supuesto, y terminando en el sistema de la vena porta. Entonces aquí tenemos la vascularización de la curvatura menor, fíjense con la gastroepiploica, la coronario-estomáquica, fíjense la rama que después va a ir al vaso que es la esplénica, cómo cada una va mandando sus ramas y se van anastomosando. Y las venas van a hacer el recorrido inverso al de las arterias, en la curvatura menor, en la curvatura mayor, y van a desagotar en el sistema de la vena porta. La cadena ganglionar del estómago es muy importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque los cánceres de estómago metastizan. ¿Qué quiere decir que metastizan? Invaden rápidamente los ganglios de esta zona. Así como en la mujer, el cáncer de mama, al primer lugar que va a invadir son los ganglios axilares. Por eso es muy importante en un cáncer de mama corroborar si hay invasión o no de los ganglios de la axila. En el estómago es muy importante corroborar ante la presencia de un cáncer de estómago la invasión de esta cadena ganglionar, porque es habitualmente la primer zona donde va a metastizar el cáncer de estómago. Entonces acuérdense ustedes que los ganglios son órganos de la inmunidad secundaria. ¿Se acuerdan cuando vimos inmunidad que teníamos órganos de la inmunidad primaria, que eran la médula ósea y el timo, y los órganos de la inmunidad secundaria, que es donde se alojan las células que se formaban en los órganos de la inmunidad primaria, como ser ganglios, como ser el vaso, como ser las amígdalas en la faringe, el apéndice en el intestino, que ahora lo vamos a ver. Entonces, estos ganglios son órganos de la inmunidad secundaria que aloja a las células de la inmunidad, es decir, a linfocitos T, linfocitos B, y que se dividen los ganglios, las cadenas ganglionares, en superficiales y en profundas. Las superficiales son las que podemos palpar a través de la piel, en cambio las profundas, salvo que estén muy aumentadas de tamaño, no las podríamos palpar, las tenemos que ver a través de estudios, como ecografías, tomografías, etc. Y esta cadena ganglionar precisamente es de la profunda, la que está en contacto con el órgano. Entonces vamos a tener la cadena coronario-estomáquica, que se llama igual que la arteria que irriga la curvatura menor, cadena coronario-estomáquica, la cadena esplénica, que es la que sigue el trayecto de la arteria esplénica, y la cadena pilórica, que es la que sigue el trayecto de la arteria pilórica. O sea que las cadenas ganglionares profundas del estómago llevan los mismos nombres que las arterias que lo irrigan. Y aquí en esta imagen histológica, porque esto es un esquema, pero en esta imagen histológica vemos con una tinción especial esa cadena ganglionar. Vamos ahora a la inervación, es decir, a los nervios que le llegan al estómago y que lo inervan. Esos nervios van a ser parte del sistema nervioso autónomo o visceral, es decir, la porción del sistema nervioso que se encarga de inervar o regular los órganos o vísceras. Y este sistema nervioso autónomo visceral lo va a hacer a través de los plexos de Meissner y de Auerbach, que ya lo vimos en la clase anterior cuando hablamos de generalidades del aparato digestivo, donde veíamos los plexos que estaban debajo de la submucosa y los plexos que estaban entre las capas musculares. Por eso hablamos de plexo submucoso o de Meissner y muscular o de Auerbach, ¿sí? Que estaba en el medio de las capas de músculo liso. Estos plexos a su vez se van a subdividir en simpático y en parasimpático. La porción del sistema nervioso autónomo o visceral simpático va a estar a cargo del plexo celíaco. No se preocupen que esto lo vamos a ver bien ya cuando lleguemos al sistema nervioso.
Y la parte del parasimpático va a estar a cargo del nervio vago o neumogástrico o décimo par, que así se llama, ¿sí? Así se llama este nervio. Entonces, vamos ahora a la histología del estómago. Vamos a la histología del estómago. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en este esquema? Estamos viendo las capas histológicas. Las capas histológicas del estómago van a ser de adentro hacia afuera, como todas las capas histológicas, la mucosa, luego le sigue la submucosa, a continuación la muscular y finalmente la serosa, que es tejido conectivo. Entonces, acá que estamos viendo en este esquema, las 4 capas, la mucosa, que es la más interna, la submucosa que le sigue, pero no se la está viendo acá en esta imagen, luego vienen las capas musculares, que acuérdense que en el estómago era el único caso que teníamos 3 capas de músculo liso, la capa circular, la capa longitudinal y la capa oblicua, ¿sí? Tenemos 3 capas de músculo liso, a diferencia del resto del tubo digestivo que solo tenía 2. Y el motivo de que tiene 3 capas el estómago es por la función que cumple. El estómago hace movimientos como si fuesen de lavarropas, chicos, como el movimiento de lavarropas para tener en su interior el alimento y que tenga contacto con el jugo gástrico para el proceso de la digestión química sobre todo. Entonces, por eso que tiene que quedarse más tiempo el alimento en el estómago, para mezclarse con los jugos gástricos, es que tenemos una musculatura mayor, tenemos 3 capas musculares. Después viene la serosa, que es el tejido conectivo que lo rodea, que es la más externa de las capas histológicas, ¿sí? Y acuérdense ustedes que entre la capa longitudinal y la circular se encontraba el plexo nervioso de Auerbach. En cambio, en la capa submucosa, el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Y la capa que se agrega en el estómago es la oblicua, que esta no la tenían los otros órganos. Ahora vamos específicamente a la mucosa. Vamos ahora a la mucosa, a la histología del estómago específicamente en su capa mucosa. Y ahí vamos a ver que tenemos varios tipos de células en el estómago. Células que se ubican a la altura del cuello, células que están más en el cuerpo y células que están en el fondo del estómago. Estas células que están cerca del cuello va a producir más que nada moco y bicarbonato de agua. Son los gastrocitos, el epitelio mucoso superficial que produce más que nada bicarbonato, agua y moco. Pero después voy a tener otro tipo de células, que son las células consideradas parietales, que las células parietales lo que van a producir es ácido clorhídrico y factor intrínseco, así se llaman. Estas células que se ubican sobre todo en el cuerpo del estómago, las células parietales, van a producir, también la van a encontrar en algunas bibliografías como oxínticas, ¿no? Parietales u oxínticas, son las células que van a producir el ácido clorhídrico, importantísimo para evitar la putrefacción de los alimentos y para comenzar la digestión de las proteínas, ¿sí? El ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que es un factor que se produce en estas células parietales u oxínticas y que van a prevenir anemias. Anemias, factor intrínseco de Kastl se llama, porque Kastl es la persona que lo descubre, y previene anemias. ¿Por qué? Porque ayuda a la absorción de la vitamina B12 para evitar las anemias megaloblásticas, que esas las veremos después. Después vamos a tener otras células, que son las células D, que van a producir somatostatina, que es una hormona. Después tenemos también las células simógenas, que se encuentran sobre todo en el fundus. Las células simógenas, o también conocidas como células principales,
Entonces, no confundirse, estas son parietales u oxínticas y estas son zimógenas o principales que se encuentran en el fundus, van a producir una proenzima que es el pepsinógeno. Y este pepsinógeno, junto, o más que junto, por acción del ácido clorhídrico, se va a transformar en una enzima activa que es la pepsina. Y la pepsina lo que va a hacer es digerir a las proteínas. Entonces, el pepsinógeno es una proenzima que se activará a pepsina gracias al ácido clorhídrico que producían las otras células, que eran las parietales. Pero el pepsinógeno la producen las células zimógenas o principales, que gracias al ácido clorhídrico, al pH bajo que le da el ácido clorhídrico, se va a transformar en pepsina y esa enzima me va a digerir químicamente a las proteínas. Y finalmente tengo otro tipo de células que son las células G, que se llaman así porque producen o liberan gastrina, de ahí viene células G. Pero este tipo de secreción es una secreción endocrina, ¿sí? Es decir, va a ir hacia la sangre. Por ende, y esto es pregunta de examen, chicos, la producción de las células G no intervienen en el jugo gástrico. Las que van a intervenir en el jugo gástrico son las células parietales, que me liberan ácido clorhídrico y factor intrínseco, las células zimógenas, que me van a liberar pepsinógeno, y las células del epitelio mucoso superficial, que me liberan moco, bicarbonato y agua. Estas tres células me van a aportar el jugo gástrico. Mientras que las células D y las células G, las D casi no las mencionamos mucho, algunas bibliografías sí, pero la G es infaltable. De todas maneras, la producción de estas dos son de tipo endocrino, es decir, van hacia la sangre, por ende, no me van a conformar el jugo gástrico. Y eso no se olviden porque es pregunta de examen. ¿Cuáles van a ser entonces las funciones del estómago? Ya hemos visto la anatomía, hemos visto la histología, ahora vamos a la fisiología, es decir, a las funciones del estómago. Y fíjense ustedes que tiene un montón de funciones. Tiene una función motora, una función secretora, una función de absorción y una función de excreción. La función motora está dada por el mezclado, esos movimientos como de lavarropa que yo les decía, que ayuda a la digestión mecánica, ¿sí? Esto va a formar, ya no vamos a hablar de bolo alimenticio, sino que ahora va a formar el quimo. Y el quimo no es otra cosa que ese bolo alimenticio lleno de jugo gástrico. Entonces ahora se llama quimo, para su posterior pasaje al duodeno en el proceso de la digestión. La función secretora. ¿Qué va a secretar el estómago? Acabamos de decir hace rato que teníamos dos tipos de células, las de secreción exócrina, es decir, que me formaban parte del jugo gástrico, y las de secreción endócrina, que son las que van a ir por la sangre. Entonces, en la secreción exócrina vamos a tener la producción del jugo gástrico, que va a estar conformado por agua, por moco, bicarbonato de sodio, por ácido clorhídrico, por enzimas, por el factor intrínseco de Castle, o sea, por todo el contenido de lo que me producían estas células, moco, bicarbonato y agua, ácido clorhídrico y factor intrínseco, pepsinógeno que después se activa a pepsina. Entonces, estas tres celulitas, las del cuello, las del cuerpo, que son las parietales u oxínticas, y las del fundus, que son las principales o zimógenas, me van a aportar el contenido exócrino del estómago, es decir, el jugo gástrico. Mientras que la secreción endocrina va a estar a cargo de las otras células, de la G y de la D. La G me produce gastrina, que va a viajar por la sangre porque es hormona, pero a través de la sangre va a estimular a la producción del jugo gástrico. O sea, esta gastrina tiene una razón de ser, y es la de estimular a estas otras tres células para que formen el jugo gástrico. Pasa que esa estimulación va por la sangre, porque son producción endocrina, ¿sí?
Y finalmente las células D que me aportaban la somatostatina, lo que va a hacer es inhibir la producción del jugo gástrico, es decir, frenar. Cuando ya hay suficiente jugo gástrico hay que frenar porque si no podemos lesionar a la mucosa. Entonces, para eso tenemos esta que se inhiben. Pero como yo les decía, por ahí no todas las bibliografías la mencionan, porque cuando ya el contenido del jugo gástrico, o sea, ese quimo pasa al intestino, es como que ahí ya también cesa la producción de jugo gástrico. Por eso que algunas bibliografías nombran a las somatostatinas y otras no. Ahora, la gastrina la tienen que saber siempre, ¿no? Después tenemos la función de absorción. Si bien el estómago no es el órgano que más absorbe, el órgano que más absorbe, y eso también es pregunta de examen, es el intestino, primero el delgado y luego el grueso. El intestino delgado me absorbe los nutrientes y el intestino grueso me absorbe el agua. Esos son los órganos más absortivos, el delgado sobre todo. Pero el estómago también tiene una función de absorción, no tan importante como el intestino, pero absorbe agua y fundamentalmente absorbe alcohol. Por eso es que los pacientes o las personas que ingieren alcohol sin haber comido rápidamente se embriagan porque ya comienza su absorción en el estómago. También se absorbe en el estómago la vitamina B12 gracias a este factor intrínseco de Castle. La vitamina B12 la encontramos en los vegetales de hojas verdes y nos va a evitar las anemias de tipo megaloblástica, es decir, de que forman glóbulos rojos grandes, para diferenciar de las anemias microcíticas, que es cuando los glóbulos rojos son chiquititos por falta de hierro. O sea que hay dos tipos de anemia, por falta de vitamina B12 y ácido fólico, que son las megaloblásticas, y por falta de hierro, que son las microcíticas. Pero el tema del hierro acá no interviene. Acá la que sí interviene es que si no tengo el factor intrínseco de Castle, no se va a absorber bien la vitamina B12 y voy a tener anemia megaloblástica. Y por otro lado también se absorben mucho los ácidos acetilsalicílicos, es decir, las aspirinetas o aspirinas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en renal de las acidosis metabólicas por el consumo, por ejemplo, en los niños de una caja entera de aspirinetas? Bueno, ¿por qué hay que hacer en esos chicos rápidamente lavaje de estómago? Porque las aspirinetas, el ácido acetilsalicílico, se va a absorber en el estómago mucho más rápido que hasta que llegue al intestino. Por eso hay que hacer rápido lavaje de estómago. Y la función de excreción va a ser de eliminación de urea, de amoníaco, como pasaba también con el riñón, porque son productos tóxicos para el organismo, parte del metabolismo de las proteínas, bismuto, mercurio, átomos de hidrógeno y plomo, si es que uno ingeriría algo con plomo, eso se excreta a través del estómago. Entonces ahora dentro de la fisiología del estómago también vamos a mencionar lo que son las fases de secreción gástrica. Es decir, qué situaciones estimulan a la secreción del jugo gástrico. Y vamos a mencionar acá que tenemos tres fases. Una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica les dice que es nerviosa. ¿A qué se refiere eso, chicos? Exactamente a los órganos de los sentidos. Si yo veo una torta de chocolate, si yo siento el olor de un asado, o me pongo en la lengua una gotita de una salsa, ¿qué va a pasar con todo eso? Lo que va a pasar es que se empieza a secretar saliva en la boca y me empieza a sonar la panza. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos con hambre y sentimos el olor a algo y nos empieza a sonar la panza? ¿Y eso por qué? Es porque tengo la fase de secreción cefálica. Ante el estímulo a través de los órganos de los sentidos de una posible ingesta de alimentos, ya el tubo digestivo comienza a prepararse. Por eso el viejo aforismo que dice se me hace agua la boca. ¿Por qué se me hace agua la boca? Porque veo o siento el olor
de un alimento rico y ya el tubo digestivo empieza a prepararse para ingerirlo. Entonces, así como se hace agua a la boca porque aumenta la producción de saliva, también comienza la primera fase de secreción gástrica. Comienza a moverse el estómago, a secretar jugo gástrico, y eso es lo que hace ese ruidito característico del estómago cuando uno dice me suena la panza, ¿sí? Entonces esa es la fase de secreción cefálica. ¿Y por qué se llama cefálica? Porque los órganos de los sentidos, la mayoría están en el encéfalo, ¿sí? O sea, en la cabeza, a través de la lengua, de las papilas gustativas, el olfato, la visión, la audición, salvo el tacto, que está en todo el cuerpo, el resto de los órganos de los sentidos está en la cabeza. De ahí viene cefálico. ¿Mm? Luego viene la siguiente fase de secreción gástrica, que es la gástrica propiamente dicho, que es cuando el alimento llega al estómago, al distenderse el estómago. ¿Qué quiere decir distenderse? Aumentar, porque se va llenando de comida, va aumentando. Al distenderse, esa distensión estimula a las células G a que me produzcan gastrina. ¿Y la gastrina qué es lo que va a hacer? La gastrina lo que va a hacer es estimular a través de la sangre a las otras células para la producción del jugo gástrico. Entonces, por esto, la segunda fase de secreción gástrica es en el propio estómago gracias a la gastrina, y es de tipo hormonal porque va por la sangre. Y la tercera fase de secreción gástrica es cuando llega el contenido del estómago al intestino. Cuando llega y se distiende la primera porción del intestino, ahí se va a liberar otra hormona en el intestino, que es la secretina. Y esa secretina, en el bulbo duodenal, que es la primera porción del intestino, también va a estimular a la secreción del jugo gástrico. Por supuesto, cuando ya todo el contenido del estómago pasó al intestino, ya cesa la producción de gastrina y de secretina, y como les dije, para algunas bibliografías aparece ahora la secreción de las células D. Las células D, que eran la somatostatina para la inhibición de la secreción. En otras bibliografías, el pasaje de todos los alimentos al intestino hacen que ya deje de producirse gastrina en el estómago y deje de producirse secretina en el intestino. Entonces ahí tenemos las tres fases de secreción gástrica. Cefálica por los órganos de los sentidos, gástrica por la gastrina y la intestinal por la secretina. Como proyecciones médicas del estómago, ¿qué vamos a decir? La hernia de hiato. La hernia de hiato es cuando el estómago protruye por el orificio diafragmático hacia donde está el tórax, o sea, hacia donde está el esófago, y eso nos da reflujo. Hay distintos grados de hernias de hiato, algunas se tratan solo con medicación y otras necesitan cirugía. Ya vamos a ver una imagen en otro Power. Eso sería una proyección médica, la hernia de hiato con el reflujo. Otra proyección médica es la gastritis. Acuérdense que todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Gastritis es la inflamación del estómago. Recuerden también que el estómago tiene ácido clorhídrico en su jugo gástrico. Tiene un pH más o menos entre 2 y 3, o sea, es sumamente ácido. Pero el estómago también tiene la secreción de mucus, de bicarbonato de sodio y de agua, ¿se acuerdan? Fíjense acá, moco, bicarbonato y agua en estas células del epitelio mucoso superficial que están sobre todo a la altura del cuello del estómago, que justamente lo que hacen estas células, la secreción de estas células, es proteger la mucosa del estómago a las inclemencias del ácido clorhídrico. Entonces, cuando un estómago es sano, hay buena producción de moco, bicarbonato y agua, y eso me contrarresta el ácido clorhídrico para que no se inflame la mucosa. Pero cuando el ácido clorhídrico que se forma es mucho, o cuando no hay buena cantidad de mucus y bicarbonato, ¿qué va a pasar? La mucosa se va a inflamar. Y entonces aparece la gastritis. Y por supuesto que hay alimentos
que predisponen a la gastritis. Lo primero, bueno, que no es un alimento, es el alcohol. El alcohol me predispone a la gastritis. El tabaco, el acto de fumar, también me predispone a la gastritis. Y después alimentos como salsas, chocolates, el café, todo eso me predispone a la gastritis. O sea, si una persona no tiene problemas de estómago, no pasa nada, pero si una persona tiene mucha producción de ácido clorhídrico naturalmente, o baja producción de bicarbonato y mucus, ¿qué va a pasar? Que ante esos alimentos me va a arder la boca del estómago, ¿sí? Después tenemos la úlcera gástrica. ¿Qué es la úlcera gástrica? Es la máxima expresión de la gastritis, es decir, tanto está inflamada la mucosa del estómago que comienza a lastimarse, a erosionarse hasta llegar a una úlcera. Y una úlcera es cuando pasa la mucosa. Entonces ya estamos llegando ¿a dónde? A la submucosa, donde están los vasos sanguíneos. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes que tengan úlcera gástrica? Pueden tener hemorragia digestiva, es decir, pueden perder sangre por la boca, como si vomitarían sangre. Eso es gravísimo, el paciente debe ser hospitalizado rápidamente, pues se puede morir desangrado, y eso no es otra cosa que porque tanto se erosionó la mucosa del estómago que se hizo un lastimado, una úlcera que llegó hasta la submucosa, es decir, atravesó la membrana basal, llegó a la submucosa donde están los vasos sanguíneos y entonces por eso sale sangre por la boca, ¿sí? Y la otra proyección médica que va muy de la mano con estas dos primeras es el cáncer de estómago, porque habitualmente el cáncer de estómago va a aparecer a partir de una úlcera y esa úlcera a partir de una gastritis. Entonces estos serían como estadios evolutivos de lo mismo, ¿sí? Y recuerden que este cáncer de estómago rápidamente va a metastizar en la cadena ganglionar que habíamos mencionado. Bueno, acá en esta imagen están viendo la hernia de hiato que yo les había dicho. Este es un estómago normal, acá tengo yo el esófago, el cardias, acá se lo ve al diafragma, y cómo llega el estómago. En cambio, en esta otra imagen, ¿qué es lo que estoy viendo? Como parte del fundus es como si saldría por el orificio del diafragma hacia la cavidad torácica. Y entonces esto hace que haya un reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Y el esófago sí que no está preparado para el ácido clorhídrico, porque no tiene la secreción de bicarbonato y mucus que tenía el estómago. Entonces aquí cuando hay reflujo, ¿qué vamos a sentir? Un ardor, los pacientes les refieren como una vinagrera que les viene hacia la boca, y no es otra cosa que el reflujo. Esta es una hernia de hiato por deslizamiento, y esta es una hernia de hiato paraesofágica, o sea, directamente protruye hacia el lado del esófago, y esta habitualmente hay que tratarla con cirugía. Esta otra puede ser a través de medicamentos. Bien, con esto terminamos lo que es estómago, y vamos a pasar a otro órgano importantísimo del aparato digestivo, que es el intestino delgado. ¿Y por qué importantísimo? Porque acá es donde se van a absorber los nutrientes. Entonces el intestino delgado es la parte del tubo digestivo que inicia en el extremo distal del estómago y que termina en el ciego. El ciego es la primer porción del intestino grueso y es donde se encuentra el famoso apéndice. El apéndice era tejido linfoide u órgano de la inmunidad secundaria, así como las amígdalas en la boca, como las adenoides detrás de la nariz. A la altura del ciego, que es la primer porción del intestino grueso, vamos a tener el famoso apéndice. Bien, pero volvamos al intestino delgado. El intestino delgado se ubica en la cavidad abdominal, en la zona umbilical o mesogastrio, es decir, donde tenemos el ombligo, en esa zona se ubica el intestino delgado. Se divide en tres porciones.
una que se llama duodeno. Duodeno significa 12 dedos, porque cuando se hacían las primeras autopsias, se medían con los dedos, digamos, se tomaban las medidas con los dedos, y se decía que el duodeno medía 12 dedos, de ahí viene duodeno. A continuación viene el yeyuno. Yeyuno quiere decir vacío, porque también cuando hacían las autopsias lo veían sin contenido, entonces le llamaban yeyuno, y finalmente el íleon. Entonces esas son las tres porciones del intestino delgado: duodeno, yeyuno e íleon. La función principal del intestino delgado es terminar la digestión del quimo. Acuérdense que cuando ya pasaba al estómago, el bolo alimenticio se llamaba quimo, y ahora ese quimo va a pasar al intestino delgado para terminar su proceso de digestión y para comenzar el de absorción, que es el más importante en el intestino, absorción de los nutrientes, es decir, de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Mide aproximadamente el intestino delgado entre sus tres porciones, mide 3 metros de longitud, de las cuales el duodeno mide 25 centímetros, el yeyuno 75 centímetros y el íleon es la porción más larga. 2 metros le corresponden al íleon, a la última porción del intestino. Y este íleon, o este intestino delgado, va a terminar en el esfínter ileocecal, es decir, el esfínter que me une el íleon con el ciego. Cecal viene de ciego, y el ciego dijimos que era la primera porción del intestino grueso. Entonces, ¿de dónde a dónde se extiende el intestino delgado? Del estómago al intestino grueso, del estómago al ciego. En el estómago con el bulbo duodenal, en el ciego con el esfínter ileocecal. Entonces aquí tengo, primero vamos a ver el esquema y después una imagen de autopsia. Aquí en el esquema, ¿qué es lo que estoy viendo? Este era mi J, mi estómago. Aquí comienza el duodeno, los 12 dedos, que miden 25 centímetros. Este es el bulbo duodenal, donde tengo el píloro, que es el esfínter que me comunica el estómago con el duodeno. Entonces aquí tengo el duodeno. A continuación le sigue el yeyuno, que significaba yeyuno vacío, que mide más o menos 75 centímetros, no les quiero decir más, sí, 75 centímetros, 25 mide el duodeno, 75 centímetros mide este yeyuno, y finalmente viene el íleon, que es todo el famoso chinchulín, digamos, chicos, ¿sí? Todo este chinchulín, el íleon, que mide aproximadamente 2 metros. Eso sería el íleon. Ese íleon, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en la válvula o el esfínter ileocecal, es decir, donde comienza el ciego, que es la primer porción del intestino grueso, donde tenemos el famoso apéndice. El apéndice es esta porción del intestino grueso que tiene tejido linfoide u órgano de la inmunidad secundaria, y es el que cuando se inflama me genera la famosa apendicitis. Y como yo les dije, si hay una complicación del peritoneo que lo rodea, esa apendicitis va a terminar en peritonitis. Entonces, vamos a hacer un paralelismo con la comida del asado que consumimos nosotros, de la vaca, por supuesto. Todo lo que es el chinchulín es este intestino delgado, mientras que el intestino grueso es la famosa tripa gorda que se comen por ahí en los árabes, ¿sí? Que hacen la tripa rellena, la tripa gorda. Bien, y aquí vamos a ver en esta imagen de autopsia, esto que ven de color marrón rojizo es el hígado, esto que ven de color cremita es el páncreas, aquí está el hígado y aquí está el páncreas, y acá lo que estoy viendo es todo el intestino, ¿sí? Donde voy a tener primero la primera porción, que es el duodeno, luego sigue el yeyuno y finalmente lo más largo, que es el íleon.
ahí estamos viendo la vesícula biliar también, ¿sí? Y esto estoy dudando, no sé si es el páncreas o es el estómago en realidad, porque lo veo muy grande para páncreas, me parece que es más el estómago y debajo de esto debe estar el páncreas. Bien, entonces, ¿qué datos tienen que tener en cuenta en relación al intestino delgado? Primero que el duodeno es retroperitoneal. ¿Qué quiere decir retroperitoneal? Que está por detrás de esa membrana de tejido conectivo llamada peritoneo. Los otros órganos que también vimos que son retroperitoneales eran los riñones, ¿sí? Los riñones también están por detrás del peritoneo. Por eso se llaman retroperitoneal. El yeyuno tiene mayor diámetro que el ilion, 3 centímetros el yeyuno y 2 centímetros el ilion, pero es mucho más largo el ilion. O sea, el ilion mide 2 metros, pero el diámetro es de 2 centímetros. Mientras que el yeyuno mide 75 centímetros de largo, pero el ancho, el diámetro es de 3 centímetros. El yeyuno tiene más pliegues circulares, más vellosidades intestinales y más finitas que el ilion. ¿Por qué es esto? Porque las vellosidades se encargan de la absorción de los nutrientes. Y la zona que más absorbe los nutrientes va a ser el duodeno y el yeyuno. O sea, las primeras porciones son las que más absorben. En cambio, en el ilion, los folículos linfoides o placas de Peyer son mayores. Esos son otros órganos de la inmunidad secundaria. Tengo más placas de Peyer a la altura del ilion. Pero sus paredes van a ser más delgadas y menos vascularizadas. En general, las asas yeyunales son de dirección más horizontal, mientras que las del ilion van a ser de dirección más vertical. ¿Ves? Las del yeyuno son como más acostadas, mientras que del ilion como más horizontales, como más paradas. Vamos ahora a la irrigación del intestino delgado, es decir, los vasos sanguíneos que van a llegar al intestino delgado. Toda la longitud del intestino delgado queda unida a la pared posterior del abdomen por el mesenterio. El mesenterio es otra parte del peritoneo. Así como en el estómago teníamos la transcavidad de los epiplones, en el intestino delgado tenemos el mesenterio. Y es por ahí donde van a ir los vasos sanguíneos, por ese mesenterio. Ese mesenterio se encuentra a nivel de la segunda vértebra lumbar, para terminar en la fosa ilíaca derecha a nivel del promontorio, que es otra parte del peritoneo. Esa irrigación que va a ir a través del peritoneo va a ser por la arteria que proviene de la aorta abdominal, que es la arteria mesentérica superior. Entonces, ¿quién irriga el intestino delgado? La arteria mesentérica superior, que es rama de la aorta abdominal, y lo hace a través de ese mesenterio, de ese tejido conectivo, que es el peritoneo. Y la irrigación venosa va a ser a la inversa, como siempre, en sentido centrípeto, por las venas mesentéricas superiores, reciben el mismo nombre que las arterias, y van a drenar en el sistema de la vena porta. Vamos ahora a la histología del intestino delgado. Acuérdense ustedes que las capas histológicas siempre son 4. Mucosa, submucosa, muscular y serosa yendo de adentro hacia afuera. Así como la histología del estómago era muy importante, la histología del intestino delgado también lo es, entonces hay que saberla. La mucosa, ¿qué epitelio tiene el intestino delgado? El mismo que el estómago. Epitelio cilíndrico simple, es el mismo epitelio que el estómago. Acuérdense que el esófago estoy hablando, tenía un epitelio estratificado, plano, estratificado, no queratinizado. ¿Por qué? Porque tenía que trasladar el bolo alimenticio. Entonces, como el bolo alimenticio tenía rugosidades, distintas temperaturas, necesitaba un epitelio que se renueve, por eso es plano estratificado, y no queratinizado para estar húmedo, si no, no podría pasar el alimento.
El estómago ya cambia, como tiene función secretora el estómago, el epitelio del estómago era cilíndrico simple, con todas las células que ya mencionamos, las células parietales, las células principales, las células G, las células D, las células productoras de moco. Ahora el intestino delgado, si bien también es epitelio cilíndrico simple, tiene una característica que no la tiene el estómago y que no la va a tener ningún otro órgano, y que es la presencia de vellosidades y de microvellosidades. ¿Y qué son las vellosidades y las microvellosidades? Son prolongaciones de la mucosa en forma de dedos, por eso se llaman prolongaciones digitiformes, para aumentar la superficie de absorción. Para que ustedes tengan una idea, pasa lo mismo que con los alvéolos. Si yo pondría la superficie alveolar o la superficie del intestino, si la pudiera abrir, equivaldría más o menos al de una cancha de tenis. ¿Y cómo hago yo para tener la superficie de una cancha de tenis dentro de un tórax, en el caso de los pulmones, o dentro de la cavidad abdominal, en el caso del intestino? Lo hacemos gracias a la histología, gracias a estas vellosidades y microvellosidades que nos van a permitir aumentar la superficie de absorción en un lugar pequeño, ¿sí? Luego viene la submucosa, donde vamos a tener las glándulas de Brunner, y en el medio de ello el plexo de Meissner. Esas glándulas de Brunner, por supuesto, me van a liberar secreción, por eso son glándulas de secreción, que generalmente también es secreción mucosa, con bicarbonato, etc. A continuación voy a tener las capas musculares, que acuérdense ustedes que en los órganos el músculo es liso, y en todo el tubo digestivo, salvo el estómago, teníamos dos capas de músculo liso, la circular interna y la longitudinal externa, en cuyo medio se encontraba el plexo muscular o de Auerbach, así como en el submucoso tenía el plexo de Meissner, que son sistemas nerviosos autónomo o visceral. Y finalmente la serosa o adventicia, que es conectivo, es la capa más externa, que es igual en todo el tubo digestivo. Bien, entonces, vamos ahora a la mucosa específicamente del intestino delgado, a la capa más interna, a la mucosa. Así como habíamos visto en el estómago la mucosa con todas las células, la G, la D, las parietales, las principales, ahora vamos a ir a la mucosa del intestino delgado. ¿Qué es lo que voy a tener yo en la mucosa? Primero unos pliegues circulares, es decir, ustedes piensen como montañitas. A ver si tengo una imagen, después vuelvo para acá. Ahí está. Los pliegues, ¿sí? Yo tengo como montañitas. Esos pliegues circulares, también considerados como criptas de Lieberkühn, me van a determinar las vellosidades, que van a ser como las montañitas, y las microvellosidades. Aquí tengo, fíjense, los pliegues, las criptas, aquí tengo las vellosidades y las prolongaciones en forma de dedo de cada una, las microvellosidades, que me van a hacer que aumente la superficie de absorción. Entonces, tengo los pliegues circulares, las vellosidades intestinales que son de 0,5 micras de altura, con un núcleo de lámina propia. ¿Qué quiere decir un núcleo de lámina propia? Acá está el núcleo de lámina propia donde están los vasos sanguíneos, fíjense. Todo epitelio se nutre de la submucosa que está por abajo. Los epitelios eran avasculares y a través de la membrana basal se nutrían del corion o submucosa que está abajo. Ese corion tiene los vasos sanguíneos, fíjense, y sube como sube la montañita, sube como suben las vellosidades. Entonces, eso que sube con los vasos sanguíneos, que es submucosa, es lo que se llama la lámina propia, ¿sí? La lámina propia no es otra cosa que la submucosa que sube acompañando a la mucosa con los vasos sanguíneos. Entonces, las vellosidades intestinales miden 0,5 micras de altura y en su interior tienen el núcleo de lámina propia. Las microvellosidades son prolongaciones de la membrana plasmática con forma de dedos a nivel apical. ¿Qué quiere decir a nivel apical? Hacia la luz. Prolongaciones hacia la luz
con forma de dedos. Esas son las microvellosidades. ¿Mm? Su función es la de aumentar la superficie absortiva de las células unas 20 veces. Como yo les decía, esto equivaldría a una cancha de tenis. Y las criptas de Lieberkühn, como les mencioné, no es otra cosa que estos pliegues que me forman como si fuese el valle de las montañas, son las criptas de Lieberkühn, y después las montañitas en sí van a ser las vellosidades, y las prolongaciones digitiformes de esas vellosidades van a ser las microvellosidades. Bien. La mucosa intestinal está especializada en la absorción de nutrientes. Y para ello necesita aumentar la superficie, como habíamos dicho, como una cancha de tenis. ¿Y cómo lo hace? A través de esos pliegues circulares o válvulas de Kerkin, que son visibles a la vista, y son pliegues que están en la mucosa. O sea, yo si abro un estómago, yo voy a ver esos pliegues con los ojos. En cambio, para ver las vellosidades y las microvellosidades, yo necesito sí o sí de microscopio. Fíjense en este esquema que tengo más atrás. Voy a volver, chicos, aguántenme un segundito. Acá. Si yo abriría un estómago, esto es un esquema, pero si yo abriría un estómago en una autopsia, yo voy a ver esos pliegues. De hecho, no sé si alguna vez han comido mondongo. ¿Qué es el mondongo? El estómago. Eso es el mondongo, ¿sí? Que tiene esos pliegues. Esos pliegues aumentan ya la superficie de absorción. Y esos pliegues, ¿a dónde estoy? Esos pliegues son los pliegues circulares o válvulas de Kerkin. Lo que les acabo de mostrar, las ondulaciones del mondongo, que es el estómago de la vaca, ¿sí? Eso aumenta la superficie de absorción, son visibles a simple vista. Pero si yo además saco un pedazo de esos pliegues y los llevo al microscopio, ¿qué voy a observar en el microscopio? La presencia, ¿qué voy a observar en el microscopio? La presencia de estas criptas de Lieberkühn con estas montañitas, ¿sí? Que son las vellosidades y las criptas de Lieberkühn. Esto lo voy a ver con el microscopio óptico, que es lo que estamos viendo acá. Ahora, si yo además quiero estudiar las microvellosidades, voy a necesitar, ¿qué cosa? El microscopio electrónico, porque las microvellosidades ya las voy a ver con la medida del Armstrong, es decir, con microscopía electrónica. ¿Mm? En cambio, las vellosidades intestinales tienen un tamaño de 0,5 a 1 micras, por eso la puedo ver con el microscopio óptico, pero las microvellosidades ya las tengo que ver con el microscopio electrónico. Entonces, gracias a estos pliegues circulares o válvulas de Kerkin, que las veo macroscópicamente, y gracias a las vellosidades y microvellosidades, que las voy a ver con el microscopio óptico y electrónico, constato que tengo un montón de superficie de absorción reducida en ese espacio que es el de la mucosa del estómago. Entonces aquí tenemos los pliegues, acá lo tenemos al intestino delgado, acá vemos los pliegues, y acá con la microscopía, lo que les había dicho, las vellosidades con las criptas de Lieberkühn y las microvellosidades. Bien, ¿y cuáles van a ser las células? Si yo así como vi las células del estómago, también tengo que identificar las células que tiene el intestino delgado. Y voy a ver que tengo células caliciformes, es decir, en forma de copa, que son las que me secretan la mucina o el moco. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos secreción también de moco con bicarbonato? Las células que se encargan de la absorción son los enterocitos, o células absortivas, los enterocitos. Después tengo células indiferenciadas, que son las responsables de renovar el epitelio del intestino. También tengo células endócrinas, que son argentafines. ¿Qué quiere decir argentafines? Que son afines a tinciones con plata. De ahí viene argentafines. También llamadas células de los gránulos basales, que pertenecen al sistema APUT, donde están la secretina, que yo les había mencionado hace rato, que estimula la liberación de jugo pancreático y también del estómago, y la colecistoquinina, que estimula la secreción de la vesícula biliar. Esos son secreción endocrina y pertenecen a este sistema APUT.
Y finalmente las células de Panet, que producen una enzima llamada lisozima, que se actúan como defensa cuando hay alguna infección bacteriana. Otra lisozima también tenemos en la saliva. ¿Ah? Las lisocimas son enzimas con actividades defensivas. La tenemos en la saliva y la tenemos a través de estas células de Panet en el intestino delgado para evitar proliferación de bacterias. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos el tejido linfoide asociado a las mucosas, cuando vimos inmunidad, que decíamos que teníamos la MALT, que es tejido linfoide asociado a mucosa? Bueno, aquí vamos a tener tejido linfoide asociado a mucosa en la lámina propia. La lámina propia, recuerden ustedes que es esta parte del tejido celular subcutáneo que se extiende arriba abajo de la mucosa, ¿sí? El corion que nutría la mucosa. En el ilion, el tejido linfoide es especialmente notorio por su disposición en placas, denominándose placas de Peyer. Entonces, las placas de Peyer no es otra cosa que tejido linfoide, inmunidad secundaria, ese tejido linfoide asociado a mucosa. Después tenemos las glándulas de Brunner, que son las que me producen la secreción submucosa duodenal, características del intestino, y la cantidad de células caliciformes van a aumentar desde el duodeno al recto. Y esto tiene una razón de ser, que es la de ir humidificando la materia fecal para que después pueda salir fácilmente por el ano. Las células absortivas van disminuyendo de duodeno a recto, o sea, cuanto más cercano estoy yo al duodeno, más células absortivas tengo. Cuanto más me alejo del duodeno, menos células absortivas tengo, pero sí más células productoras de moco, que son las caliciformes. ¿Y para qué el moco? Para hacer que transite con facilidad la materia fecal hasta que es eliminada o evacuada. Bien. Entonces, aquí tenemos otra proyección médica en el intestino delgado, que es el síndrome de mala absorción o la enfermedad celíaca. ¿Y qué es el síndrome de mala absorción o la enfermedad celíaca? Es una patología que tiene que ver con la alergia o intolerancia al gluten. Todo lo que tenga cebada, centeno, trigo, de ahí que ustedes van a ver los alimentos que dicen sin TAC, trigo, avena, cebada, centeno, eso es TAC, trigo, avena, cebada, centeno. Cuando uno tiene alergias al gluten, que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener una diarrea, pero es una diarrea de mala absorción, no es lo mismo que la diarrea que la mayoría de nosotros nos puede haber pasado alguna vez, que es la diarrea del intestino grueso, la diarrea colónica, explosiva, maloliente, que nos puede deshidratar. La diarrea de mala absorción, ustedes van a ver que hay restos de alimentos, porque no se ha podido absorber, no ha terminado el proceso de digestión y absorción. Entonces en esas diarreas vamos a tener inclusive contenido como aceitoso, porque están las grasas que no se han podido absorber. Y estos pacientes, lamentablemente, sobre todo si son menores, no van a crecer porque no están incorporando los nutrientes necesarios para el crecimiento. Entonces son niños que van a quedar con bajo peso, bajo estatura, salvo que uno identifique que tiene una celiaquía o una diarrea por mala absorción y saque en este caso el gluten para que el chico pueda evitar de tener las diarreas y así incorporar los nutrientes. Ahora pasamos al intestino grueso. Cambiemos el chip, ya hemos visto estómago, hemos visto intestino delgado, ahora pasamos al intestino grueso. Es la penúltima porción del tubo digestivo. Se ubica también en la cavidad abdominal, a la altura de la fosa ilíaca derecha, mesogastrio y flancos. Está formado por el ciego, donde está el apéndice, que es la primera porción del intestino grueso, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. Ya vamos a ver las imágenes, no se preocupen. Comienza a la altura de la válvula iliocecal, donde termina el ilion y comienza el ciego,
y termina en el recto, que es la última porción del del tubo digestivo. Mide aproximadamente 1,5 metros, acuérdense que el intestino delgado medía 3 metros, o sea, es más largo el delgado, pero es más delgado, por eso se llama delgado, y el grueso es más corto, pero es más grueso, por eso se llama grueso. La función del intestino grueso es la de absorber más que nada agua y minerales. Por eso es que cuando hay diarreas de este tipo, lo que tenemos en riesgo es la deshidratación. Y otra de las funciones, además de absorber agua y minerales, es la de formar y almacenar la materia fecal o las heces hasta que son eliminadas. Algo importantísimo es que también produce la vitamina K gracias a la flora intestinal. La flora intestinal son bacterias que normalmente tenemos en el intestino. Esa flora normal, esas bacterias buenas que tenemos en el intestino, producen la vitamina K, que son muy importantes para los factores de la coagulación vitamina K dependientes. ¿Se acuerdan cuando vimos coagulación? Que dijimos que habían factores vitamina K dependientes y que son muy importantes porque si tengo alteración en la producción de esta vitamina K, puedo tener hemorragias. Por eso en todo recién nacido, también les mencioné yo, hasta que comience a alimentarse con el calostro y la leche materna y a formar su flora, habitualmente se le pone una ampollita de vitamina K para evitar las hemorragias en los recién nacidos y darle tiempo a la flora de su intestino a formarse y a través de ella formar la vitamina K. Y por otro lado, el intestino grueso libera gas metano, que es un gas maloliente y altamente inflamable. Entonces ahí tengo el intestino grueso. Fíjense ustedes que el intestino grueso hace como una suerte de marco al intestino delgado que quedaría aquí adentro. Ahí tengo la zona umbilical. El intestino delgado se encuentra en esta zona umbilical o mesogastrio, y el intestino grueso hace como una suerte de marco de ese intestino delgado, por eso se le llama el marco colónico, porque hace como un marco. El intestino grueso, donde empieza en el ciego, primera porción del intestino grueso, donde tengo el famoso apéndice, órgano de la inmunidad secundaria, ¿sí? Entonces, el grueso comienza con el ciego, acá terminaba el ilion, por eso tengo la válvula iliocecal. Luego del ciego viene lo que se llama colon, que tengo una porción ascendente, con un ángulo que se llama ángulo derecho o hepático, porque acá estaría el hígado. Luego viene el colon transverso, el ángulo izquierdo o esplénico por el vaso. Luego viene el colon descendente, finalmente el colon sigmoide, y de ahí va a venir recto y ano. Entonces repito, ciego, primera porción, colon ascendente, ángulo derecho o hepático del colon, colon transverso, ángulo izquierdo o esplénico del colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Entonces, fíjense ustedes qué cavidad abdominal me va a conformar el intestino grueso. Por un lado, la fosa ilíaca derecha. Por otro lado, fíjense ustedes los flancos, la zona mesogástrica, y después la fosa ilíaca izquierda también, porque todo esto hace como un marco. Entonces, el ciego es la primer porción del intestino grueso, se encuentra rodeado de peritoneo, por eso es intraperitoneal. Luego, en su continuación a colon ascendente, pasa a ser retroperitoneal, o sea, el ciego es intraperitoneal, ya el colon ascendente va por detrás del peritoneo. La papila ileal está en el sitio por el que el ilion terminal va a desembocar en el ciego, por eso era la válvula iliocecal, y su función es posiblemente la de retrasar el progreso del contenido intestinal hacia el intestino grueso hasta que se termine de absorber todos los nutrientes. El apéndice, que es el apéndice vermiforme, así se llama, el famoso apéndice, es un órgano vestigial. ¿Qué quiere decir vestigial? Que quedó desde la etapa embrionaria como vestigio, como un residuo. Órgano vestigial que aparece en el ciego,
sumamente infiltrado por células linfoides, por eso les digo que son órganos de la inmunidad secundaria. Su longitud varía entre 2 a 15 centímetros, así como su posición en el abdomen. La mayoría de las veces se encuentra en la fosa ilíaca derecha, que es donde aparece el dolor característico en el apendicitis, pero a veces está del otro lado y eso desconcierta a los médicos, que se llama situs inversus, que es cuando está del otro lado el apéndice. Es de gran interés el diagnóstico del apéndice por la frecuencia con la que se inflama, dando lugar a la apendicitis aguda, y que si derrama su contenido inflamatorio a la cavidad abdominal va a dar la famosa peritonitis. El colon ascendente se extiende desde el ciego hasta la flexura colónica derecha, es decir, el ángulo derecho del colon. Se relaciona con las asas del intestino delgado, el riñón derecho y la porción descendente del duodeno, además de las estructuras de la muscular de la pared posterior, como el psoas, el cuadrado de los lomos, el transverso del abdomen, el nervio femoral, el cutáneo femoral lateral, el ilio hipogástrico, el ilio inguinal y el génito femoral, los vasos gonadales, es decir, que van a las gónadas, la arteria ilíaca interna y el hueso ilíaco. El colon transverso va desde el ángulo hepático del colon o derecho hasta el ángulo izquierdo o esplénico del colon. Flexura es lo mismo que decir ángulo. Retenido por el mesocolon transverso, que acuérdense, el mesocolon es parte del peritoneo, así como la transcavidad de los epiplones, como el mesenterio. También tengo el mesocolon transverso, por ahí van a ir los vasos sanguíneos. Se relaciona con el hígado, con el estómago en esta porción transversa. La porción descendente del duodeno, el páncreas y el vaso. Un repliegue del peritoneo, que es el ligamento frenocólico, une el diafragma con la flexura o ángulo izquierdo del colon. Después el colon descendente y el sigmoide se van a relacionar hacia atrás con la musculatura de la pared abdominal. El colon sigmoide hace una especie de S que hace el colon antes de continuarse con el recto a la altura de la tercer vértebra sacra, y también tiene su mesocolon por detrás, que es el peritoneo por donde van los vasos sanguíneos para nutrir. Entonces, nuevamente, aquí tengo cómo se ve el intestino delgado y como un marco colónico el intestino grueso. El ciego es intraperitoneal, luego la porción ascendente se hace retroperitoneal. Aquí tengo el ángulo derecho o hepático del colon, que se llama así por la relación con el hígado. Aquí tengo el ángulo izquierdo o esplénico del colon por su relación con el vaso, el transverso, el descendente, sigmoide, recto y ano. Y como por detrás está unida la pared por la, ay, que no me sale el término. Ay, chicos, que no me sale el término. Por el mesocolon, ahí está, por el mesocolon, que es tejido conectivo del peritoneo, que lo fija en la cavidad abdominal y por donde van los vasos sanguíneos a nutrir. Vamos ahora a la histología. Acuérdense ustedes que las capas histológicas siempre son 4, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, ¿cómo va a ser la histología del intestino grueso? La mucosa, nuevamente, un epitelio cilíndrico simple. O sea que epitelio cilíndrico simple tenemos en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso, ¿sí? La mucosa es igual, lo que va a cambiar son los tipos de célula que voy a tener en cada uno, y además que en el intestino delgado voy a tener las vellosidades y las microvellosidades, que ya no las tengo en el grueso. Pero el epitelio, tanto en estómago como intestino delgado y grueso, son epitelios cilíndricos simples. Después viene la submucosa, donde está el plexo de Meissner, la muscular, donde voy a tener el plexo de Auerbach, y aquí sí la muscular, así como en el estómago teníamos 3 capas, acá la muscular es de 2 capas, eso no cambia, como el resto del tubo digestivo que es de 2 capas, de músculo liso, sino la característica es que me va a formar unas estructuras llamadas tenias, es decir, esos músculos se disponen en bandas, formándome tenias, y cuando esas tenias se llenan de materia fecal, me forman unas bolsitas o austras, que son las austras del colon, que lo vamos a ver en una imagen a continuación.
Y la capa más externa va a ser la serosa, que es tejido conectivo. Ahí están las tenias del colon, chicos, formando las austras. Es decir, la disposición de estas dos capas de músculo liso lo hacen en formas de bandas, que cuando se llenan de materia fecal aparecen como bolsitas o austras. Este estudio que están viendo acá es un colon por enema, es decir, es un estudio radiográfico que se hace del colon con ¿cómo se llama esto? Con método de contraste, ¿sí? A la persona se le da un método de contraste para poder después con la radiografía ver la tinción de ese contraste en el intestino. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, acá se ven las teñas con las austras, esto es normal, pero lo que estamos viendo es que, fíjense, en este sector no está pasando de igual manera el medio de contraste. Fíjense que pasa como un hilito. ¿Y eso por qué? Es porque acá hay una masa ocupante, acá seguramente hay un cáncer de colon, ¿sí? Por eso es que se ve esta imagen de esta manera. ¿Qué estudio viene a continuación de esto? Una tomografía, ¿sí? Porque con la ecografía no se va a poder ver mucho, pero una tomografía sí me va a poder mostrar esa masa ocupante que me está haciendo impedir que pase el contraste, ¿sí? Pero acá fíjense, aquí veo el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, aquí sería el descendente, el sigmoide y el recto. Pero en este descendente yo no estoy viendo las austras que veo acá, esas bolsitas por las tenias del colon, no las estoy viendo porque hay una masa ocupante. ¿Cómo está irrigado el intestino grueso? Por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, que son ramas de la aorta abdominal, y las venas que vienen en sentido inverso con los mismos nombres, por eso son venas homónimas, vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior, que va a terminar en el sistema de la vena porta. Y la inervación a través del sistema nervioso autónomo y visceral, acuérdense ustedes, plexo de Meissner, el submucoso, y de Auerbach, el muscular. En general, los plexos de Meissner, que son submucosos, estimulan la secreción de las glándulas, y el plexo de Auerbach, que es el muscular, hace o estimula a los movimientos peristálticos, los movimientos de mezclado, etc. Los movimientos de segmentación, que son propios del intestino, etc. Y como proyecciones médicas, ¿qué vamos a hablar? La diarrea. ¿Qué es la diarrea? La materia fecal con gran contenido acuoso. Y la diarrea puede ser de dos tipos, puede ser de mala absorción o alta, porque la patología está en el intestino delgado, o diarrea conocida como diarrea baja, que es la que produce el colon, la que es explosiva, maloliente, que nos da el riesgo de la deshidratación. La constipación es el mecanismo opuesto. Son materias fecales o heces sólidas, duras, que le faltan contenido acuoso, entonces se van acumulando en el tracto intestinal, sobre todo en el colon sigmoide, y la persona no evacúa. El megacolon es el agrandamiento del colon. Esto se ve mucho en los pacientes con Chagas. El Chagas, precisamente, el Trypanosoma cruzi, que lo transmite la vinchuca, me daña dos estructuras fundamentales: el sistema de conducción del corazón y la musculatura del tubo digestivo, donde me la dilata. Entonces yo puedo tener megaesófago, megacolon, y esa es la dilatación de la musculatura del tubo digestivo por el Chagas. Después, colon irritable, eso se da en pacientes muy nerviosos, donde inmediatamente después de comer ya sienten la necesidad de ir al baño, permanentemente están evacuando, eso tiene que ver más con el componente nervioso de la persona, por eso habitualmente los tratamientos son con ansiolíticos. Y el cáncer de colon, que lamentablemente cada vez se está viendo más, y sobre todo a edades más tempranas, y tiene que ver, por supuesto, con una predisposición genética. Los pacientes que tienen familiares con cáncer de colon se tienen que hacer chequeos periódicos, y también tiene que ver con los cambios o malos hábitos alimentarios, ¿no? Consumir muchas grasas trans, poca fibra, pocas verduras, eso predispone al cáncer de colon. Y finalmente nos queda la última porción del tubo digestivo,
que son la del recto y el ano. Son los últimos tramos del tubo digestivo, ubicados ya no en la cavidad abdominal, sino en la región pélvica. Aquí ya estamos situados en la pelvis. Se ubican luego del colon sigmoide y ya en el territorio de la pelvis. El recto mide 15 centímetros y el ano mide 6 centímetros. Conduce las heces para ser expulsadas por el ano y posee en su interior un epitelio plano estratificado, o sea, vuelve a ser el mismo epitelio del esófago, porque aquí nuevamente la materia fecal va a ir rozando, empujando a la mucosa y por ende inflamándola. Entonces yo necesito acá mucosas que se renueven, epitelios que se renueven. Por eso vuelve a ser un epitelio plano estratificado, no queratinizado, para poder ser húmedo, con las famosas columnas de Morgagni, que son pliegues longitudinales de la mucosa. La submucosa alberga el plexo venoso hemorroidario interno y externo, que precisamente cuando hay dilatación de ese plexo aparecen las famosas hemorroides. Eso se ve en las mujeres después de varios embarazos, porque se va dilatando ese territorio venoso. También en algunos hombres que hagan demasiado esfuerzo, en aquellas personas que tengan hábitos sexuales por vía anal, también pueden generar una dilatación de los plexos venosos hemorroidales. El esfínter anal interno corresponde a un engrosamiento de la capa circular interna de la capa muscular que veníamos viendo en el tracto digestivo y está formado por músculo liso, mientras que el esfínter externo del ano vuelve a tener músculo esquelético, o sea que es voluntario. Eso es lo que nos permite por ahí contraer un poco hasta que uno llega al baño, ¿sí? La capacidad de poder controlar el esfínter externo del ano, que es músculo esquelético, mientras que el interno es músculo liso. Está irrigado por la arteria rectal, rama de la arteria pudenda, que es a su vez rama de la ilíaca, de la aorta, inervado por el sistema nervioso autónomo y las venas hemorroidales que van a terminar en las mesentéricas inferiores. Entonces ahí tengo yo el recto. Fíjense cuando uno hace tacto rectal en el varón para controlar la próstata, ¿por qué lo hace? Por la proximidad que tiene el recto con la próstata, ¿sí? Por eso es que uno hace tacto rectal para ver si hay agrandamiento o no de la próstata. Entonces la relación del recto hacia atrás va a ser con la columna sacrocoxigia y hacia adelante, en el caso del varón, con la próstata y la vejiga. Aquí ven esos pliegues longitudinales de la mucosa del recto y del ano. Esto es recto, esto ya es ano. Y fíjense cómo tengo ahí los trayectos venosos hemorroidales que se pueden dilatar. Y ahí justamente como proyección médica estamos viendo el grado máximo de hemorroides, que es el grado 4, cuando hay una protrusión de esas hemorroides hacia afuera del ano, y entonces no se pueden volver a introducir y esto hay que operar. Cuando los grados de hemorroides son menores, se puede hacer tratamiento médico, pero en estos casos, porque además esto es tremendamente sangrante, hay que hacer cirugía, porque hay protrusión de esos vasos venosos hemorroidales hacia el exterior del ano. Bien, la bibliografía para este tema es el Tórtora Grabowski o el Tórtora Derrickson, el principio de anatomía y fisiología, y con eso, chicos, terminamos la clase de hoy. Ya detengo la grabación.